En Venezuela la verdad se silencia a golpe de decreto. La información y la opinión se persiguen como un delito y las voces independientes siguen luchando para no morir ahogadas. Hoy no hablaremos de versiones dibujadas ni extraoficiales, sino de una cruda realidad que sumerge a nuestro país y es la persecución contra los periodistas, la persecución contra la sociedad civil que simplemente dice lo que no le gusta. Y para ello traigo como invitado a mi programa Cara a Cara a Carlos Roa, él es portavoz de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Carlos, colega querido, gracias por participar en Impacto Venezuela, una ventana que seguimos teniendo para que nuestros hermanos venezolanos se informen de la manera más objetiva posible sobre la situación de nuestro país. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Mildred, gracias a ti, un honor, un gusto y emocionados de compartir estos minutos contigo. Es duro lo que estamos viviendo, me incluyo, te incluyo, porque hoy en día no vives en Venezuela, pero vives de cerca esta situación. Recientemente la CIDH se pronunció otra vez sobre la persecución contra los periodistas, exigiendo libertad para esos casi 20 periodistas, hablemos, ¿no? De que están tras las rejas de un sistema que no le gusta que digan la verdad o para ellos no es la verdad. ¿Qué está haciendo APEVEX desde el exterior para combatir esta situación? Por ahí te... Eh, sí, Mildred, básicamente hay dos líneas de trabajo en APEVEX, que es la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, como bien dijiste. Diría dos líneas maestras, ¿no? Que una es el network, vamos a llamarlo, ¿no? Hacer redes de colegas profesionales, los que tienen que salir al extranjero, como ha sido tu caso, como ha sido el mío, los que llegan aquí a Estados Unidos, cómo adaptarse a un nuevo país, cómo de pronto hasta empezar desde cero. No empiezas desde cero porque tienes tus herramientas profesionales y tienes tu recorrido, tu trayectoria, tus conocimientos, pero tienes que volver a conocer gente, tienes que volver a insertarte en un sistema de trabajo en otro país, sigas haciendo periodismo para Venezuela desde el exterior, que es distinto a hacerlo desde Venezuela, Claro, o por tu supervivencia, entres en un medio del país a donde te fuiste, ¿no? Entonces, claro. es importante ese network, ese asistir al periodista venezolano al extranjero. Ujú. Segundo, al estar en el extranjero, tenemos más libertad de decir lo que está sucediendo. Aquí en Apex, por ejemplo, mira, nos reunimos en algún momento con la cabeza, la speaker, como se llama aquí en Estados Unidos, la Speaker of the House, que es la cabeza de la Cámara de Representantes, que en ese momento era Nancy Pelosi, para contarle lo que estaba pasando con el periodismo en Venezuela. O tuvimos una conferencia con la Asociación de Periodistas de aquí de Estados Unidos, una conferencia de prensa, donde denunciamos los casos que estaban en el tapete en ese momento, que fue 2022, si mal no recuerdo. Pero eso fue importantísimo porque fue una rueda de prensa en inglés en Washington, a donde asistieron medios en inglés, y la Asociación de Periodistas de Estados Unidos nos hizo el favor de convocar a esos periodistas y fuimos escuchados en inglés por medios nacionales. Entonces, básicamente eso, asistir al periodista venezolano que se tiene que ir a un tercer país y levantar la voz desde el exterior, porque aquí tenemos un alcance que evidentemente los periodistas que están en Venezuela no lo tienen. Estamos en el puesto número 160 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Lo que te dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que se respete el derecho a la información y que se liberen a los periodistas en nuestro país. Hay hostigamiento día a día, cada vez mucho más hostil. ¿Cómo se percibe esto desde el exterior? Porque siempre se sacan comunicados y comunicados, pero no ha servido de nada, Carlos. En realidad, pronunciarse las instancias internacionales no ha servido de nada. ¿Qué se necesita para que esta situación pare, para que cese este hostigamiento? Mira, Mildred, es una respuesta bien complicada porque creo que tienes razón. Lamentablemente, y cuando te escuchaba hablar bueno, de todo esto, te escuchaba fuera fuera de cámara antes de empezar
y te he escuchado en estos minutos, yo creo que lo más triste, lo más lamentable, lo más agotador es lo largo de esta situación. O sea, yo recuerdo, yo creo que fue el primer incidente de periodistas venezolanos con este régimen que primero presidió Hugo Chávez y ahora está Nicolás Maduro al frente. Yo recuerdo un titular de Teodoro Petkov en el diario El Mundo denunciando que se había aumentado de manera grosera y grotesca los sueldos de los altos mandos militares, evidentemente con una intención de seducirlos y ponerlos de su lado, y Teodoro Petkov tituló ¿Qué vaina es esta? Fue el titular, ¿no? Y Chávez estalló en cólera en una cadena de radio y televisión. Yo no sé cuándo fue eso, 99, 2000, 2001. O sea, ya tenemos veintitantos Eh, años largos en esta pelea, ¿sabes? Entonces, no eh, solo es lo atenuante, lo intensa, es lo larga, ¿no? Y yendo a responder tu pregunta, porque me estoy desviando un poco. Como te dije, uno de los objetivos de APEX es hacer ruido desde afuera. Teníamos contacto con todas las instancias, con Reporteros Sin Frontera, con la Sociedad Interamericana de Prensa, asistimos a eventos, hemos ido a Washington, hemos hablado con altos personeros del gobierno estadounidense, de varias administraciones además. Y de pronto uno siente que estás en punto muerto, de verdad, y que la cosa no avanza. Pero es lo que podemos hacer. O sea, como me dijo una vez una querida amiga escritora, Carolina Espada, yo no tengo capacidad de diálogo con balas. O sea, yo puedo dialogar hasta que como nos ha pasado a muchos, porque a mí me pasó, nos vemos frente a un arma, que a mí me pasó, yo lo viví. Entonces, oye, nuestro instrumento de lucha es la letra, es la palabra, es los contactos, es alzar la voz, es que sabemos estar frente a una cámara o sabemos escribir. Yo creo, y esto es una opinión sumamente personal, que lo que estamos buscando es crear el momentum, que nuestra denuncia, nuestra voz, lo que escribimos, lo que decimos, se una a otras acciones políticas, se una a la situación interna de Venezuela, se una a la conciencia de gobiernos y de personalidades de influencia internacional, y que en algún momento eso nos lleve un paso más allá. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuál va a ser ese paso más allá? No tengo ni idea, pero es que el problema es que en este momento, para mí como periodista en el exterior, la alternativa a estar haciendo contigo este programa o a escribir lo que escribo o a ir a las reuniones a donde voy en Washington, la alternativa sería la inacción y yo me niego a eso. Yo quiero pensar que yo estoy empujando algo que lo que hice hace 4 años, hace 5 años. Uno no sabe, ¿sabes? Esta teoría del aleteo de la mariposa, ¿no? Que aletea una mariposa por allá en Japón y algo sucede aquí en este continente. Entonces yo quiero pensar que aunque no lo estemos viendo, eso está empujando algo. Y es una respuesta como muy etérea, muy metafísica, pero así es como yo lo veo. ¿Cuál sería el factor clave para un cambio real? ¿Se puede dar un cambio? ¿Se puede rescatar la libertad de expresión en Venezuela, Carlos? Yo creo que sí, yo me niego a perder el optimismo, y hay un factor importantísimo porque, como te decía, a mí sobre todo me alarma lo largo y lo extenuante por la cantidad de años, y hay algo que me preocupa mucho, y es que las nuevas generaciones de periodistas se están formando bajo este estado de cosas. Entonces lo están aceptando, piensan que es lo normal, y ojo, no los estoy recriminando, sucede que no han visto otra cosa, y eso me alarma muchísimo. Yo creo que el primer factor para que haya una posibilidad real de reconstruir la libertad de prensa y la libertad de información en Venezuela es que sigamos hablando, entre otras razones, para que nuestros nuevos colegas y las nuevas generaciones, que por cierto hay muchos que hacen cosas admirables y que me conmueven, de verdad, pero necesitamos nosotros ser referencia, quienes nos educamos en libertad, en democracia, imperfecta, critícala todo lo que quiera, pero se podía criticar. Claro. ¿Sabes? Entonces necesitamos mantener viva esa memoria, necesitamos mantener viva la memoria de lo que había logrado nuestro gremio, para que sepan cómo fue y haya una referencia para reconstruir. Yo pienso que eso es lo primero, que los que estamos, yo me llamo generación bisagra, que vimos a esos grandes que fueron constructores de la democracia y de un periodismo robusto en Venezuela. Aprendimos de ellos y ahora nos están viendo los más jóvenes. Entonces, como generación bisagra, tenemos
la responsabilidad urgente de transmitir, mira, esto no fue así siempre, esto puede ser de otra manera, esto es de otra manera en otros países. No se dejen engañar, como tú bien lo decías al principio, es la verdad que el gobierno quiere. El gobierno es el que dice esto sirve, esto no sirve, esta es la narrativa. No, 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 señores, eso no puede pasar. Nosotros lo aprendimos de otra manera, en otros lugares se hace de otra manera y por favor les pedimos a ustedes que busquen la forma de hacerlo de otra manera. Yo creo que ese es el primer paso y es nuestra responsabilidad. Nos tildan de traidores a la patria, dicen que difundimos noticias falsas, nos llevan a la cárcel por instigación al odio. Preocupa mucho, Carlos, que cualquier noticia que uno que publique o diga, lo que comenten las personas en las redes sociales sea objeto de señalamiento contra el periodista y que el periodista esté propiciando odio. Pero ven acá, aquí quiero acotar algo muy importante y es que del lado de los medios oficiales, si uno revisa las informaciones que ellos transmiten y ven los comentarios, son aún peores lo que les dejan, pero ahí no ha tocado la justicia a esos periodistas. Ojo, y no estoy mandando estoy haciendo una comparativa porque al final del día todos somos periodistas, ¿ok? Entonces, si uno ve los comentarios que dejan los ciudadanos en las redes sociales, uno dice, oye, ¿por qué llevarse a uno y por qué a lo otro no le hacen ni le dicen nada? Porque es de un medio oficial, tienes protección, la ley no te toca a ti. Eso es lo que yo quisiera entender porque el periodista se formó para decir lo que no está bien, para decir lo que se está haciendo bien, pero también lo que no. Y eso ha sido histórico de toda la vida, porque cuando yo entré en la universidad, uno le enseñaron a investigar y a buscarle las cinco patas al gato, porque no todo es color de rosa. Entonces eso es lo que tiene que saber la sociedad, qué se está haciendo bien y qué no. Eso no es un delito, ¿vale? Entonces eso preocupa, porque no es una gestión, o sea, son 27 años en donde la hostilidad cada vez es mayor y donde muchos colegas siguen en peligro y se están quedando sin su sustento, sin su trabajo, sus hijos y sin sus padres, como es el caso de muchos compañeros que están tras las rejas hoy en día. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿O es que Venezuela se quedó sola, Carlos? Porque los que están dentro, poco es lo que pueden hacer. Se quedó sola Venezuela, se quedó sola la ciudadanía, ya no se puede decir nada porque dicen que hay un poquito de libertad. Sí, sí hay libertad de expresión. ¿Para quiénes? Si se quedó sola la ciudadanía y si se quedó sola Venezuela, bueno, es una pregunta muy dura porque claro, lo alarmante es que con el tiempo, con esos 25 años largos ya todos nos vamos desgastando, la gente se va desgastando. Yo lamento la gente que hemos perdido. Hace un rato te nombré a Teodoro Petkov, que fue extremadamente combativo desde el mundo y desde tal cual contra este régimen, una figura histórica de la política venezolana. Pero Teodoro falleció hace ya unos cuantos años, por decir un nombre. ¿Cuántos colegas brillantes se nos han ido ya en estos años? Es decir, en ese sentido yo siento también que nos estamos quedando solos. Como te decía, esa generación que creó un periodismo robusto que vino tras de nosotros por ciclo de la vida ya no está, ¿verdad? Yo quisiera, y te digo, yo a veces también me siento muy descorazonado, pero quisiera amarrarme al optimismo aquel de que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana y no tengo clara cuál es esa ventana. Pero también vimos, para irnos a una etapa anterior relativamente reciente de Venezuela, cuando el gobierno el régimen fue contra los medios tradicionales, cuando por ejemplo se le imponían multas a Globovisión, cuando se usó el CENIAT para disuadir de informar, porque eso pasó y contra varios medios, no solo Globovisión, es el ejemplo que recuerdo. La gente empezó a informarse por redes sociales y hubo un momento en que eso no se pudo contener. Tanto así que fíjate lo que ha pasado. Se ha hecho una legislación para regular las redes sociales. Se ha etiquetado de delito lo que sucede en redes sociales. Pero eso es una acusa de recibo de que esa situación estaba golpeando al gobierno. Así como cuando estamos perdiendo los medios tradicionales. La información es como un río que busca el cauce. Y tú sabes que cuando tú desvías el cauce de un río, el río va a buscar su cauce de nuevo. Así como en el momento en que se atacaron los medios tradicionales, la ciudadanía se fue a redes sociales. Yo espero que ahora que se criminalizó la expresión en redes sociales, lo cual nos ratifica una vez más que estamos frente a un Estado terrorista, eh,
algo tiene que suceder que no sé qué es, pero que se vaya a nuevos cauces. No sé si vamos a volver otra vez a los esténciles, a los volantes, a repartir las cosas en papel. Entonces, ¿será que vamos hacia atrás y buscamos herramientas viejas? ¿O será que el futuro inmediato nos tiene una sorpresa de nuevas maneras de comunicarnos? ¿O que vamos a tomar esas herramientas nuevas y las vamos a convertir en maneras de comunicarnos? Pero yo siento que de alguna manera eso tiene que superarse, eso tiene que buscar un cauce para abrir nuevas posibilidades de expresión, de enterarnos, de informarnos y que probablemente también van a ser criminalizadas. Pero en el camino vamos agarrando oxígeno y bueno, esto es una pelea, esa es la realidad y la pelea es peleando. Esperemos encontrar nuevos instrumentos para pelear. Muchos medios cerrados, televisoras, radios, medios allanados, han desmantelado todo el sistema comunicacional independiente y todo ha sido progresivamente, progresivamente. Recordar lo que era antes mi formación, que fue en impreso, y verme hoy en día en una plataforma digital que gracias a Dios me permite todavía seguir informando. em, yo digo, wow, cómo ha cambiado, pero también cómo hemos retrocedido, porque también X está bloqueado en Venezuela. Ujú. WhatsApp hicieron migrar a muchas personas, sobre todo funcionarios públicos, de WhatsApp a Telegram. O sea, ellos están buscando cercar su propio ciclo comunicacional, como ellos le llaman, ¿no? Para que solamente se sepa lo que ellos dicen, muy al estilo Cuba, muy al estilo Cuba. Y han pasado muchos años que yo decía, Venezuela no va a ser Cuba, no va a ser Cuba, pero sí, sí. Y lamento profundamente esto porque yo he sido una de las que siempre he estado ahí de manera muy respetuosa, pero dando la batalla porque sé que informar la verdad es mi principio y siempre he luchado por eso, como también cuando lo hacen bien ellos, también lo digo, aunque no le guste a mucha gente, eso también se respeta, que no le guste, que no comulgue, pero mi trabajo es informar, pero estamos en un punto en donde ya ni eso vale, ni que tú les digas, bueno, esto lo hiciste bien, pero esto no lo estás haciendo bien. Al solamente decir algo que ellos no están haciendo bien, ya eres objetivo. Esa es una realidad, eres objetivo. Y nosotros no somos criminales. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para ayudar a la prensa independiente en Venezuela, a los pocos que quedan, a esas voces que continúan en una resistencia extrema y de alta peligrosidad para decir lo poco que se pueda, porque ya no se dice todo, es lo poco que se pueda? Mira, Mildred, yo tuve una experiencia, no, prefiero no citar, porque fíjate, hasta uno siente miedo, esa es la palabra. Yo no por mí, porque por fortuna estoy a salvo, pero por las personas con las que estuvimos en contacto que estaban dentro de Venezuela. Yo tuve una experiencia cuando las manifestaciones de 2017, en las cuales los periodistas venezolanos nos pasaban a periodistas que estábamos en el extranjero la información, y nosotros la sacábamos aquí porque evidentemente ellos estaban en peligro allá. Eh, eh, yo creo que eso funciona, yo creo que eso es importante, yo creo que eso es una de las pocas cosas que podemos hacer y evidentemente hay que hacerlo con muchísima prudencia. Y por eso es importante que tú, que yo, que estamos afuera, sigamos en contacto con nuestra gente allá y que haya asociaciones como Apex. Vuelvo y repito lo que decimos en inglés network, que son las redes de colegas, que trabajemos en eso, porque no es un ejercicio social, es una herramienta de trabajo. Entonces, desde mi experiencia, se me ocurre esa respuesta. La cosa se pone cada vez peor. Esto es un régimen terrorista, esto es un estado de terror. O sea, como tú dices, es que yo no podía creer que tras las elecciones de 2024, que además se robaron descaradamente, el nivel de represión fue insólito, más de 2.000 personas presas, secuestradas, porque presas sin el proceso más elemental y sin los derechos más elementales respetados. Pero además, esto de que empezaron a revisarte los teléfonos, lo que tú dices, te revisaban el WhatsApp, te revisaban, estamos en un muy mal momento en Lo ese siguen sentido. haciendo, lo Y siguen lo haciendo. siguen haciendo, sí, sí, me refiero, empezaron a revisarlo en aquel momento. Claro, y es terrible por lo que tú dices, no fue una etapa, lo siguen haciendo, ellos se sistematizan, lamentablemente, y como tú dices, en ese sentido,
hay mucho castrismo en el ambiente, ¿no? Ellos van como elaborando un librito de procedimientos. Entonces, en ese sentido estamos en un muy mal momento porque perdimos X, perdimos WhatsApp. Eh, pero yo lo que veo como, digamos, la luz al final del túnel es ese momento de 2017 en el cual nos pasaron la información y nosotros la movíamos desde aquí, desde afuera. Entonces, nosotros íbamos también, como te digo, a medios en inglés, a Washington, tocábamos puertas de administraciones, mandábamos cartas. Lo que te decía al principio es tratando de crear un momentum, que algo coincida sabiendo que hay montones de venezolanos moviéndose en diversos países, además en distintos ámbitos profesionales. Buscar, o sea, estar siempre activos para que cuando llegue ese momentum, que yo espero que llegue, que yo creo que tiene que llegar, cuando llegue ese momento en que las piezas encajen y esto se pueda mover un paso adelante finalmente, nosotros estemos activos, ¿sabes? Ese viejo dicho o refrán que dice que cuando la inspiración llegue, que te encuentre trabajando, es algo así. Cuando llegue ese momento, que nos encuentre ocupadísimos en lo que sabemos hacer, porque es que no podemos hacer otra cosa, pero sin embargo tenemos muchas herramientas de trabajo en lo que sí sabemos hacer. Así es, y aferrarse a la fe y a la esperanza de que esto va a cambiar en algún momento y que vamos a recuperar esa libertad de expresión que ha sido coartada de alguna manera. Y a las pruebas me remito. O sea, la cantidad de periodistas detenidos, nuestra solidaridad con todos ellos. Vamos a seguir luchando por su libertad. Es, es nuestro trabajo, es nuestra meta. Seguir luchando por ellos y por todos esos venezolanos que también están injustamente detenidos por simplemente opinar, por simplemente decir no me gusta. Carlos, no me quiero despedir sin antes le des una recomendación a nuestros colegas y también a los ciudadanos en cómo deberían manejarse en este momento tan delicado en el que se encuentra nuestro país a nivel informativo. Mira, primero que nada, lo que tú decías, no perder la fe, es importantísimo. ¿Y sabes por qué es importante? Otra vez digo, esto no es un asunto metafísico ni etéreo. Si tú pierdes la fe, les estás haciendo el trabajo a ellos. Ya ellos ganaron. Por eso no se puede perder la fe, por eso tenemos que seguir adelante y trabajando. Otra recomendación que recuerdo, yo tuve la suerte de ser alumno de Julio César Mármol, ese gran escritor de telenovelas que escribió La Fiera, Sangre Azul, Estefanía, Los Años Dorados de Radio Caracas Televisión. Él estuvo preso en la Seguridad Nacional en los tiempos del perejimenismo. Y por supuesto, a mí me da mucha curiosidad quienes recuerdan esa novela, la telenovela Estefanía en Radio Caracas Televisión, que contó la historia del perejimenismo. Él había estado preso en la Seguridad Nacional y lo escribió sobre su experiencia personal. Y yo le preguntaba a él cómo eran esos días, porque claro, la telenovela nos pintaba héroes y gente muy valiente. Y él me decía, no, mijo, no era así. Era en tiempos de mucha prudencia, era en tiempos de cuidarnos mucho, era en tiempos de cuidar al compañero, de cuidar lo que decíamos. La gente de repente idealiza esas luchas épicas. Y la primera tarea en este momento es sobrevivir, salvaguardarte, resguardarte. Hay mucha incertidumbre, como te dije, si bien yo no pierdo la fe y veo hacia adelante con optimismo, reconozco que estamos en un momento oscuro. Entonces, en momentos oscuros, tu primera responsabilidad es sobrevivir, cuidar de ti mismo, cuidar de los tuyos, cuidar a tus seres queridos, para que mañana, cuando haya un poquito más de luz, puedas tomar acción. Yo creo que esa es la primera tarea en este momento, cuidarnos. Carlos, muchísimas gracias por tu aporte, por compartir conmigo toda esta situación que nos preocupa, nos preocupa. Estamos preocupados, sí, y no me importa decirlo. Hay una preocupación muy grande, pero también hay muchas ganas para seguir luchando, muchas ganas para seguir haciendo el trabajo y muchas ganas de seguir siendo esa ventana para que esos millones de venezolanos sepan lo que está ocurriendo en Venezuela. Esperamos y abogamos por un cambio. Todos queremos que nuestro país vuelva a ser esa tierra noble, próspera. Bueno, noble siempre ha sido, creo que ha aguantado demasiado, pero próspera, echada para adelante y que todos podamos regresar a ser país, porque ese es el deber ser. Así que muchas gracias por participar en Impacto Venezuela a través de mi programa Cara a Cara. Gracias a ti, Mildred, de verdad muy, muy grato este encuentro. Gracias.
Gracias. Y a toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.